Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar hoy la clase número 4 de estadística, de probabilidad y estadística. Y la agenda que el día de hoy vamos a ver está relacionada precisamente, se las envía a ustedes como foto número 18, y en la cual básicamente estamos hablando de que nuestro programa de trabajo va a estar comprendido. Primero, la idea fundamental es hacer una síntesis de cuáles son los pasos que se tienen que seguir para poder obtener no un estudio, como dice, sino una conclusión. Hay que recordar que ustedes son profesionales de la salud y que su trabajo está íntimamente relacionado con la estadística. Eh, y la estadística, como ya comentamos en las primeras clases, tiene como objetivo precisamente tener información procesada que nos pueda llevar a tomar determinaciones. Para eso sirve la estadística. Bien, entonces la primera parte que se refiere precisamente a una información que yo encontré por ahí, que concuerdo totalmente con ella. Antes de que entremos al tema de frecuencias, me gustaría mucho que revisáramos esta información. El segundo punto que vamos a ver precisamente se llaman frecuencias. Las frecuencias son un dato muy importante dentro de los estudios estadísticos porque suelen darnos precisamente una orientación muy valiosa para darnos cuenta cuál variable es la más importante, con qué cantidad se está llevando a cabo, para que ustedes puedan precisamente enfocar sus recursos, su atención para solucionar el problema. Luego después hay dos puntos importantes. El número tres, como pueden ver ahí en su agenda, dice ejemplo número uno. Ese ejemplo número uno está en el libro, en la página 19 de nuestro libro. Yo de todas maneras estoy agregando una copia y la idea fundamental es que apliquemos lo que vamos a ver en el punto uno, que no hemos explicado todavía, y que elaboremos la gráfica. Hay que elaborar la gráfica de esa información para que de un solo golpe, vamos a decirlo así, podamos en una gráfica ver tendencia, ver la frecuencia, ver cuál es el fenómeno que más se presenta repetitivamente, etcétera, etcétera. Ese será el trabajo número 7. Luego en el punto número 4 estoy pidiendo también que del libro copiemos y complementemos con lo que vamos a explicar ahorita el problema número 2. Este problema también número 2 empieza en la página 19, en la parte inferior, y continúa en la página 20. Ese será el trabajo número 8. Todo lo que está aquí en la agenda, les voy a pedir por favor que esté dentro precisamente de nuestros apuntes. Muy importante que los tengamos. Algunas cosas no están indicadas en el libro, entonces es muy importante que juntos busquemos algunas definiciones, algunas investigaciones que en un momento dado puedan reforzar precisamente el conocimiento que ustedes están adquiriendo. Muy bien, entonces estamos en la foto 18, clase número 4 de hoy día 12. Bien, vamos a ver entonces ahora la siguiente fotografía, que es la número 19, y la foto número 19 que ustedes tienen ya a la mano es precisamente el título de eh, cuáles son los pasos principales para hacer un estudio. Ahorita hemos comenzado a ver, por ejemplo, hicimos el ejercicio de la edad de ustedes, los jóvenes, y vimos cómo de una manera natural se van ordenando.
Hubo inclusive un dato promedio, si mal no recuerdo, fue 17 la edad. Y luego vimos que había algunas personas que tenían una diferencia y que estaban en el lado izquierdo de la gráfica. Ustedes se elaboraron muy bien hecha, por cierto. Bien, ahora lo que vamos a ver es cuáles son los pasos que se siguen para poder tener un gráfico que nos pueda dar información, un gráfico valioso. Desde luego ustedes, cuando empiecen a desarrollar su profesión dentro de la parte de práctica o de la parte ya de lleno en la profesión, pues se van a encontrar primero quizá con la necesidad de que tengan que elaborar un estudio estadístico para responder inquietudes, preguntas de jefe, de la jefa, del jefe enfermero, la jefa enferma, de quien sea. O la otra cuestión es de que nos pidan que ayudemos a interpretar algún estudio que alguien hizo y que nos digan, oye, ¿tú qué opinas? Mira, la gráfica muestra esto. Y entonces podemos responder preguntas. Ah, mira, yo me parece que con lo que nos están entregando información, la gráfica nos está indicando cuál es el área de la población, el área del estudio, la cantidad de personas, de adultos, de enfermos, de niños, los que no tienen vacunas, los padres que fuman, los padres que tenemos sobrepeso, lo que sea. Y ustedes van a ser capaces precisamente de poder dar una opinión. Bien, entonces vamos a repasar esta lámina que yo estoy manejando en la foto 19 y que dice los pasos principales de un estudio estadístico. Uno por uno lo vamos a ir viendo. Y entonces abren ustedes su fotografía y dice los pasos principales de un estudio estadístico incluyen, primero, definir el problema. ¿Qué es lo que quieres que yo investigue? Eh, Edad, por ejemplo, de una población, si hay vacunaciones, si la gente de esa población sufre alguna enfermedad, si fuman, si hacen ejercicio, o sea, en fin. La otra cuestión, los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas saber? Luego dice, hay que diseñar la metodología. Es decir, si vamos a estudiar, por ejemplo, a una población, ya sea citadina de una ciudad o una población rural, por ejemplo, tenemos que escoger cuál es la forma en que vamos a lograr obtener la información. Más adelante le vamos a dar una explicación un poquito más a fondo. Y luego el plan de recolectar datos. El plan de recolectar de datos, los datos, la información, que serían preguntas, pueden ser entrevistas, puede ser observación, etcétera, nos va a proporcionar a nosotros precisamente eh, la materia de precisamente cómo podemos presentar los resultados. La otra cuestión importante que mencionan aquí y que ustedes están leyendo eh, se refiere precisamente a la selección de la muestra. Nosotros sabemos, lo hemos platicado, de que existen dos probabilidades. Cuando la muestra es de 30 o menos, pues no necesitamos hacer muestreo. ¿Por qué? Porque realmente el universo es muy pequeño, 30. Pero cuando ya los datos sobrepasan esa cantidad de 30, dijimos que era recomendable manejar el muestreo, de tomar una porción de la población con la cual podemos seleccionar bajo un criterio específico, por ejemplo, las puras niñas, los puros niños, los jóvenes, los adultos mayores, ya sean hombres, mujeres, los que viven en una población de ciudad o que viven, por ejemplo, en la provincia o que viven en el campo, etcétera. Luego después, una vez que se selecciona, hay que recolectar precisamente la información, los datos, de una manera sistemática y organizada. Si busco una información, tengo que la muestra
a la población, hacerle la misma pregunta exactamente. Luego después se tiene la información, ya la tengo, la organizo, la separo, como en el caso ustedes de las edades, o sea, separaron a los de 17 años, a los de 18, a los de 16, y entonces ya clasificaron y organizaron. Y luego después, lo que yo siempre he practicado durante 50 años que tengo ejerciendo mi carrera, la gráfica de los datos. Una gráfica dice más que 50,000 palabras, porque una gráfica nos muestra el valor, por ejemplo, que más se repite, más frecuente. Nos permite ver, por ejemplo, la tendencia, si suben, si bajan, si mantiene una campana normal, una gráfica normal, etcétera. Muy bien, entonces, en términos generales, una vez que tenemos ya los gráficos, ya podemos opinar. O sea, yo opinar con un nivel de conocimiento, un nivel de información que soporta precisamente nuestra opinión. Yo trabajo mucho siempre con diferentes tipos de profesionistas, donde yo siempre les recomiendo que para dar una opinión es muy importante que esté fundamentada. Y la fundamentación, pues viene precisamente de la información que uno tiene. Yo puedo decir, la frecuencia más alta aquí es esto. ¿Y por qué dice usted? Ah, porque seleccioné una muestra, porque escogí, porque hice una pregunta, porque grafiqué, porque clasifiqué, etcétera, y este es el resultado. Entonces, esa investigación con las herramientas precisamente de agrupación, de graficar, etcétera, nos lleva precisamente a que nuestra opinión es muy fiable, muy confiable. Bien, entonces, ahora lo que pretendo hacer es precisamente, vamos a ver paso por paso, para que vayamos viendo que ustedes tienen por ahí la fotografía número 20 y en la fotografía número 20 se empieza precisamente por el paso número uno. El paso número uno dice que es importante definir el problema y objetivos. Y dice plantear el problema, identificar la pregunta o necesidad que se desea responder. ¿Qué necesito saber? ¿Qué me están pidiendo que investigue? Si me están pidiendo que en la población infantil, la población adulta, la población de la tercera edad, saber, por ejemplo, el estado que guarda su cartilla de vacunación. Entonces selecciono a las personas que yo quiero preguntarles, y pueden ser los jóvenes, pueden ser los adultos, por ejemplo, ahora con el problema que tuvimos del- de por la problemática que tuvimos del COVID, precisamente eso empujó a que mucha gente pudiéramos vacunarnos oportunamente y desafortunadamente que hubo muchos fallecimientos, pues el hecho de tener esa estadística ayudó a que fuera lo menos dañino precisamente el problema. La número dos, dentro del punto uno, dice establecer objetivos. Hay que definir claramente qué se quiere estudiar, qué metas se persiguen. Requiero conocer de una manera confiable qué porcentaje de la población infantil menores de 5 años están vacunados contra la polio, por ejemplo. La otra, delimitar la población, definir el grupo de individuos o elementos que serán objeto del estudio. Si hablo, por ejemplo, de niños, jóvenes, adultos, si hablo de hombres, si hablo de mujeres, si hablo de provincias, si hablo de la ciudad, si hablo, en fin, ese es el objetivo, precisamente la parte que nos lleva a delimitar precisamente la población. Paso número dos, diseño y planificación. Y lo vamos a ver el paso número dos, ahora en la foto 21. Paso número dos,
Y entonces ahora dice, aquí estoy, el número 2, permítame un segundo. La primera parte dice que hay que, perdón, diseño y planificación. En el caso del diseño estadístico, determinar la metodología a seguir, incluyendo el tipo de datos, las variables a medir. Ya cuando digo variables, estoy hablando con gente que conoce. Ustedes ya saben lo que es una variable a medir y las técnicas de análisis. Recordando un poquito lo de las variables. Por ejemplo, cuando hicimos el estudio, la práctica sobre edades, esa era la variable. La variable era la edad. Y, por ejemplo, si yo quiero ver ahorita en este momento, después de 5 años que pasó la pandemia del COVID, ahorita en este momento es oportuno, por ejemplo, porque ha habido repuntes, porque ha habido cepas nuevas, etcétera. Queremos saber, porque la población más dañada, por ejemplo, fue la gente de 60 años o más. Entonces ahorita constantemente están buscando a la gente de 60 años y le preguntan, oiga, ¿está usted vacunado? Sí, sí estoy vacunado. A ver, me muestra por favor su comprobante. Y ya lo muestra uno y se dan cuenta, ellos van sacando información y dicen de todas las personas de la tercera edad que llegan a consulta al IMSS, al ISSSTE o a cualquier otra dependencia de salud, hemos investigado con personas de 60 o más y tienen esta situación. Entonces, la idea fundamental precisamente es cuál es la metodología, la que ustedes quieran. Luego después dice diseño de la recolección, planificar cómo se van a obtener los datos, qué instrumentos se usarán, encuestas, experimentos. Y cuando se realizan, lo que yo comentaba ahorita hace un momento, quizá determine el jefe, la jefa de las personas con las que van a trabajar ustedes, que quieren saber, por ejemplo, dentro de las clínicas o quieren saber dentro de, no sé, cualquier punto de reunión, a lo mejor centros comerciales, espectáculos, cines, etcétera, y buscar a las personas que tengan ciertas características que nos interesan. Luego después vamos con la parte número 3, selección y recolección de la muestra. Pues una vez que ya tengo toda la información, que la recolecté, la muestra, toda esa información, la idea fundamental es si es necesario hacer subconjuntos. Y déjenme ahorita hacer subconjuntos que nos permitan, por ejemplo, aquí tengo, elegir el conjunto representativo de la población que permite interacción sobre ella, obtener los datos, ejecutar el plan de recolección, asegurar que la información que se recolecte de manera sistemática y rigurosa. O sea, se hace un plan y no voy a preguntarle a la gente joven cuando mi objetivo es saber la situación que guardan, por ejemplo, la población de la tercera edad. Luego tenemos el número 4, que es la organización de los datos. Tengo una cantidad tremenda de datos. A lo mejor tengo 100, 250 datos, los que tenga. Y ahora la idea fundamental en el paso número 4 es que yo los organice. Por ejemplo, así como ustedes aquellos 20, 29 elementos de la edad, pues tuvieron que preguntar uno por uno. Y en el momento que iban preguntando, iban recolectando. Y entonces ya plasmaron la información y aparecieron 29 datos. En muestras que ustedes tomen, a lo mejor pueden aparecer 200 datos, pero todos de una manera dispersa, de una manera que no nos dice nada. Cuando la información, a pesar de que la hayamos recolectado correctamente, no está ordenada, no dice absolutamente nada. La vemos y a lo mejor quizá alguien que tenga mucha experiencia, una muy buena visión,
puede ver que ciertos valores se repiten y a lo mejor, pero lo más recomendable es que una vez que se obtenga la información, esa información se tiene que organizar. Bien, entonces, paso número 4, organización y presentación de la información. Estoy ahora en la foto número 23 y en la foto número 23 dice organización y presentación de los datos. Organizar los datos, clasificar, tabular y coordenar. Si yo, por ejemplo, quiero ahorita eh, investigar si las personas de toda la población, de jóvenes, adultos, etcétera, quiero saber quién fuma, por ejemplo. Y entonces tomo una población particular, ¿me sabes qué? Queremos que hagas esta investigación en una universidad. Y va uno a la universidad y toma uno una muestra de, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle a todas las personas que pasen en este momento por la puerta número 2. Entonces, así como van pasando, oiga, ¿usted fuma? ¿Sí o no? No, pues no, sí. Y entonces va uno recolectando. Y entonces uno ya le preguntamos a 200 personas y tenemos la información. ¿Cómo eran? Ah, pues mira, eran mujeres, eran hombres, se veían jóvenes de 18 años, o sea, eran jóvenes de 22, 23 años, y empieza uno a clasificar, organizar los datos. Luego después que tengo todos los datos organizados, los tengo que presentar. Los presento de una manera en forma de una tabla, por ejemplo, así como con de frecuencias. ¿Cuántas veces se presentó este caso? ¿Cuántas veces se presentó eh, que fumaran mujeres de 18 años o menos, o hombres de mayores de 50, lo que ustedes gusten, pero hay que separar y organizar. Luego tenemos el punto número 5. Ahora se trata de analizarlos. Ya tengo los datos, los agrupo y me doy cuenta de que algo sucede con cierto rango de personas, con cierta edad de las personas. A lo mejor resulta que una vez que chequeé, siguiendo ahorita el ejemplo de los que fuman, y me doy cuenta, por ejemplo, que el hábito de fumar se presenta principalmente en jóvenes, hombres y mujeres de 18 años, por decir algo, o de 16 años. Y entonces empezamos a ver cuáles pudieran ser las causas. La idea es saber causas para poder prevenir, ¿verdad? Bien, en la foto que sigue, que es la 24, 23, perdón, aquí dice presentar los datos. Utiliza tablas de frecuencias. O sea, pongo edades y luego cuántas veces me dijeron que sí fumaban o sí, y entonces voy viendo cuáles sí o cuáles no. A lo mejor me interesa también quienes no fuman. Eso depende del estudio, del objetivo que se tengan. Luego después interpreto los datos. Y lo que yo les comentaba a ustedes, ya una vez interpretados los datos, los presento a mi jefe, a mi jefa, y le digo, oiga, esto es lo que está sucediendo. Usted me encargó que investigáramos vacunación contra el COVID, personas que fuman, que hacen deporte, que pesan, que su estatura, que su edad, lo que quieran, todo puede ser sujeto a una estadística. Ya tendrá la razón fundamental la persona por la cual quiere saber qué va a hacer con esa información. Lo que sí después va a suceder es que hay un paso número 6 y que se llama conclusiones. Esas conclusiones las tengo en la foto 25 y en la foto 25 dice formular conclusiones. Una persona como ustedes que llega a recibir un curso de estadística como esta, tiene que quedarle bien claro que cuando termine esta materia en quinto semestre y pase a sexto y pueda pasar a hacer su servicio, va a poder llegar a tener la necesidad de hacer investigaciones. Y le van a decir, oye, ¿sabes qué necesito que me digas de la población rural
de, no sé, un pueblito, como se llame, cualquier pueblo pequeño, necesito que me digas qué es lo que está pasando ahí. Quiero saber esto, esto y esto. Ustedes deben de tener el conocimiento para poder clarificar qué es lo que me está pidiendo. Quizá, como suele suceder, de que mucha gente, muchos jefes, muchas jefas, a veces no dan la explicación correcta o completa. Nada más, si yo quiero que tú hagas esto, dime quién fuma, quién no fuma, dime de esa población, quién tiene su vacuna, su cartilla de vacunación completa, quiénes han tenido accidentes, quiénes sufren de problemas de salud como diabetes, hipertensión o lamentablemente que algunos niños tengan problemas o adultos que lleguen a tener problemas de enfermedades por falta de vacunas. Entonces, ese es el tipo de problemas a los que ustedes se van a enfrentar. Pues es muy importante. Yo creo que todas las materias que integran este programa son importantes, eso es definitivo. Pero sí deben ustedes tomar en cuenta precisamente que lo que va a suceder es de que en algunas ocasiones, por razones X, Y o Z, la persona que nos pide nuestra opinión, que nos pide hacer una investigación estadística, nomás nos dice lo que quiere. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder interpretar y hacer las preguntas convenientes para poder aplicar esos 6 pasos que estamos ahorita leyendo. Bien, la otra cuestión es precisamente que en el caso del paso número 6 tenemos que elaborar un informe. Dice en la parte inferior del paso número 6, elaborar informe. Me mandaron como enfermero a una población remota, una población donde soy el único que puede resolver el problema, y entonces me están pidiendo que investigue, que regrese en una semana, pero con un informe. Y con ese informe debo explicar qué hice, cómo lo hice, por qué lo hice de esa manera y por qué tomé una muestra, porque a lo mejor la población era no más de 30, máximo 40 y decidí hacer un análisis completo. Y entonces ahora yo muestro resultados. Primero empiezo por la gráfica y le digo, mire, esta gráfica de frecuencias que está vaciada aquí en esta presentación muestra lo siguiente. Resulta que la población de esa colonia, de esa población rural, de esa población de una colonia en una ciudad, tienen este comportamiento. Hay jóvenes de tal edad, jóvenes de tercera, niños, etcétera. Tomé una muestra y resulta que estos son los problemas, lo que me hayan preguntado. Y entonces con eso nuestra presentación se verá de una manera profesional. El libro trae una recomendación y me parece bien. Sin embargo, yo creo y estoy seguro que es conveniente que este tipo de conclusiones, que este tipo de pasos los tengamos en nuestra libreta, que los anotemos para complementar lo que nuestro libro dice. Fíjense, ahorita vamos a leer lo que el libro dice acerca de estos pasos. Están incluidos en el siguiente punto nuestro, que se llama frecuencias, pero nada más lo mencionan. Vamos a ver eso, por favor. Ahorita les digo dónde nos vamos a ir. Váyanse, por favor, ahorita, yo me equivoqué ahí, es la foto 25, le puso foto 7 primero. Si ustedes se van a la foto 25, perdón, 27 dije, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Foto 7 dije, y realmente es la foto 25. Muy bien, ahora yo voy a tomar mi libro, que si me lo prestó eh, la señorita de la biblioteca, y voy a leer lo que dice aquí. Dice, frecuencias. Una vez que se han aplicado los instrumentos elegidos para el estudio o investigación, se procede a cuantificar y recoger los datos arrojados de dicha aplicación. Asimismo, se deben tomar en cuenta los valores de las variables que fueron medidas y la frecuencia de cada valor.
La frecuencia es la cantidad de veces que presenta, perdón, el dato obtenido o el valor dado a la variable dentro de la muestra o población del estudio, llamado frecuencia simple o absoluta. Y allí empezamos entonces con definiciones: frecuencia o absoluta, simple o absoluta. ¿Y qué es? Es el número de veces que aparece una variable. A ver, dame un ejemplo. Investigo en una muestra de 20 personas y les pregunto si fuman, y resulta que de las 20 personas fuman dos. Entonces la frecuencia simple es dos. Sí, pero por ejemplo, ahora le pregunto a una madre de familia respecto a sus hijos si tienen cartilla de vacunación, y me dicen sí. Y le pregunto a 50 y se resulta que 48 dicen que sí, de 50, y toda la frecuencia simple se llama 48. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ok. Entonces, hay tres definiciones ahorita que es muy importante que repasemos. Uno, que se llama frecuencia acumulada. Y dice que la frecuencia acumulada es el valor de la suma de la frecuencia absoluta hasta el intervalo indicado. Ah, caray, intervalo. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Ya dijimos que el intervalo era la distancia que hay de un punto a un punto B, de un punto 1 a un punto 2. A ver, dame un ejemplo. ¿O debe usted un ejemplo? Ah, quiero saber cuál es la frecuencia de personas que hacen ejercicio, eh, pero que estén entre 15 y 20 años. Y entonces estoy hablando ya de un intervalo entre 15 y 20. Y entonces resulta que ahí incluyo gente que tiene 15 años, 16, 17, 18 y hasta la edad que yo quiera. A eso se refiere precisamente la frecuencia absoluta. Ahí también la tienen ustedes en su libro. Y luego dice frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la razón de la frecuencia simple entre el tamaño de la muestra. Si yo, por ejemplo, en este caso, yo estoy ahorita verificando la frecuencia relativa, FDR, dice ahí, entonces dice que es la razón, anótenle por ahí. ¿Qué quiere decir razón? Quiere decir división. Cuando yo digo la razón, quiere decir que divido dos factores. Póngale ahí, por favor, razón igual a división. Y entonces dice, es la razón de la frecuencia simple entre el tamaño de la muestra. A ver, dime un ejemplo. Resulta que de 100 personas, que es el tamaño de mi población, obtuve 50 personas con una respuesta positiva que yo buscaba. Y entonces, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es su frecuencia relativa? 50 entre 100. ¿Por qué? Porque solamente 50 personas contestaron de la pregunta que yo hice de una muestra de 100. Entonces se llama frecuencia relativa. Luego después viene el inciso C, frecuencia acumulada relativa. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Esa frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias. Ahorita yo les puse un par de fotografías de dos ejercicios que vamos a copiar y a complementar. Ahorita lo vamos a, y ahí vamos a ver precisamente la definición más clara de qué significa cada una de las tres frecuencias. En la parte inferior dice las frecuencias, y nos da las cuatro, se organizan en una tabla de frecuencias para su registro. Y ahorita, al ir haciendo los ejercicios, nos vamos a dar cuenta para qué nos funciona
cada uno. Vamos a ver entonces lo que sigue. Ahora, dice aquí, y es algo muy importante, porque necesitamos practicarlo. Recuerden que necesitamos tener computadora a la mano, calculadora a la mano. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. En nuestra libreta, bueno, antes, por favor, antes, no deben de olvidar que dentro de nuestro programa manifestamos precisamente la necesidad de que todo lo que he mostrado en fotografías tiene que quedar en su libreta. Está anotado en el punto 1, dice libreta, libreta, y ahora vamos con el trabajo número 7. Entonces dice, ahora vamos a copiar y complementar los ejercicios 1 y 2 de nuestro libro, pero vamos a utilizar los pasos del punto 1 de la agenda y elaborar la gráfica de barras. Son las fotos 27 y 28. Enviar al grupo de WhatsApp sus trabajos. Yo voy a estar pendiente, desde luego, pero antes de que me despida de ustedes, porque son trabajos que les van a llevar tiempo, les voy a explicar en qué consisten los trabajos. Bien, vamos a ver, entonces vamos ahorita a la fotografía 26. Si ustedes ven la fotografía 26, precisamente la fotografía 26 habla del problema número 1. Ese problema número 1, que yo lo tengo aquí en el libro que tengo, habla precisamente sobre un ejercicio. Es un ejercicio que quizá ahorita para poder practicar no tiene mucha relación con enfermería, aunque sí es muy ilustrativo, muy, muy ilustrativo. Ese problema que está en la página 19, les comento a ustedes, dice lo siguiente, dice ejercicio, ejemplo 1, dice en una tienda, déjame ver si se puede ver mucho más claramente, dice en una tienda de uniformes escolares se tienen distintas tallas etiquetadas como chica, mediana, grande y extra grande. Quiere decir que esa tienda dispone de cuatro tallas de ropa. Nos dice que hay chicas, medianas, grandes y extra grandes. Y entonces ustedes se dan cuenta que la variable es una variable cualitativa. ¿Por qué es cualitativa? Porque dice si es grande o si es mediana. Sería cuantitativa si dieran un número. Ah, yo soy, por ejemplo, 40, ya de un número. Como no están dando números, entonces ahí la variable, que es la talla, está dividida por características cualitativas. Bien, ahora dice, el gerente de ventas requiere planear sus compras de manera que tenga en existencia 20% más de lo solicitado. El señor vende, él no fabrica, él vende. Entonces él tiene que hablar por teléfono y decirle a su proveedor, ¿sabes qué? Hice un estudio y para el próximo año de esta talla necesito 20%, de esta talla 20%, pero vamos a ver si todas las cantidades detalles en lo que vendí resultó igual. Y obviamente va a ser diferente. Y entonces dice 20% más de lo solicitado en la temporada anterior. Para ello, tomará como muestra el reporte de ventas de una semana. La talla del uniforme es variable, cualitativa. Ahorita aparece la palabra cualitativa y entonces dicen, yo ya sé qué quiere decir el libro con la palabra cualitativa. Dice que estamos estudiando. Para medirla empleamos la escala ordinal. Y alguien dice, yo ya sé qué quiere decir escala ordinal, lo acabo de hacer como un trabajo. Y si no, lo repaso. Para eso es los apuntes. Que con base
En las etiquetas de las tallas fueron las siguientes. Para el número 4 es la chica. Para la mediana, el número 3. Para la grande, el número 2. Y para la talla extra grande, la número 1. Y como yo le pregunté, ustedes son los jefes, las jefas, le preguntaron a su dependiente, oye, ¿cómo estuvo las ventas? Ah, muy bien, dice. Pues mira, como esa persona no estudió estadística con ustedes, les da una tabla. Y esa tabla dice, los registros del reporte de ventas de una semana fueron los siguientes. Ahí les va, ¡pum! Les dice que dos, les dice el número dos otra vez, luego el tres, estoy leyendo de una manera horizontal, y luego tres, dos, cuatro, dos, dos, tres, dos, 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 uno, dos, uno, tres, uno, dos, uno, cuatro, y va leyendo horizontalmente, renglón por renglón. Y entonces digo, a ver, algo así, como cuántos datos me dio este señor, este joven, o como se llama. Y entonces resulta que los datos que tengo, si los cuento, es una cuadrícula, multiplico los números que están horizontalmente por el número de casillas que están verticalmente y me dan, déjenme decirles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 20 son 100 datos. Entonces, de golpe, si ustedes ven esa tabla con 100 datos, no les dice absolutamente nada. Oye, entonces, ¿de qué compro? No, no sé, no lo sé, déjenme hacer datos estadísticos. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es en su libreta, una vez que copian hasta ahí la tabla, hasta ahí la tabla, lo que necesitamos hacer primero es la frecuencia. Vamos a hacer una tablita de frecuencias. En la parte inferior está una tabla que incluye todo. Yo quiero hacerlo por partes. Uno puntillón. Vamos a responder lo que tenemos en nuestro, en nuestra agenda. Y nuestra agenda dice que debemos de manejar cinco, seis pasos para poder hacer el estudio estadístico. De eso se trata. Por esa razón yo les expliqué a ustedes cuáles son los 6 pasos. Y entonces el número 1 dice aquí, me quiero regresar. Voy a regresarme. Voy a irme al número 1. Paso número 5, me voy al número 1 de lo que acabo de estudiar con ustedes. Y entonces dice que el paso número 1, segundo, por favor, le voy a poner como título a ese trabajo, Estudio Estadístico de Tallas para Uniformes. Y entonces dice que el número 1, vamos a definir el problema. Y el problema que me están poniendo ahí, determinar el porcentaje de 20% extra de compras para el año que entra. Esa es la definición del problema, es el planteamiento del problema. Y luego establezco los objetivos, que es lo que acabo de mencionar, pero ustedes lo van a ir vaciando uno por uno. Y luego después dice delimitar la población del estudio, que en este caso estamos hablando de 100 datos, que fueron los que multiplicamos ahorita en la cuadrilla. 20 por 5. Y luego después, de ahí, me voy al número 2. Y ese número 2 sería precisamente lo que es el diseño. Y ahí me voy. Quiero saber, quiero comprobar con ustedes el grado de entendimiento y la aplicación de estos 6 pasos. Quiero ver su razonamiento respecto a esto. Estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Y vamos a ir llenando paso por paso. Número 2, diseño estadístico. Voy a determinar la metodología a seguir, incluyendo el tipo de datos, las variables a medir, etc.
y otra vez. ¿Cómo le voy a hacer? Primero voy a elaborar una tabla de frecuencias. Voy a poner la talla, una columna que diga talla, 1, 2, 3, 4, y luego voy a poner aquí frecuencia, cuántas veces presentó cada uno, voy a ir rayándolos, borrándolos, lo que ustedes quieran. Y tienen el primer caso. Ya habrán cumplido ustedes con el número 2, que se refiere precisamente a cómo van a diseñar, cómo el diseño y la planificación. Después la selección y la recolección pues van juntas. O sea, voy a separar lo que es la talla M, la talla mediana, la grande, la chica, etcétera. Y así nos vamos hasta llenar. Y al final a nuestro jefe le vamos a decir, usted necesita comprar de estos uniformes, lo multiplico por 1.20 y me da para la próxima pedida, vamos, este año fue así, esta semana fue X. Ahora lo multiplico por 1.20 y ahora va a tener que comprar 20% más tantos de la talla chica, mediana y grande. ¿De acuerdo? Bien. Y luego ahora lo que voy a hacer, espérenme un segundo porque ya me salí. Eso es, ahora sí. Ahora lo que voy a hacer, ¿qué es lo que sigue de eso? Pues una vez que tenga toda esa información, o sea, lo que es la frecuencia, la talla de frecuencia, ahora sí, con mucho gusto. Ahora me voy yo a la parte precisamente del problema número 7, donde el problema número 7, déjenme ubico, ahora sí, con el problema número 7 me voy a la fotografía donde está precisamente la tabla, aquí la tengo, la tabla donde menciona precisamente, esta es la tabla de frecuencias y la vamos a copiar, exactamente la vamos a copiar. Y la vamos a copiar y nos vamos a ir dando cuenta que a la hora que hicimos la tabla de frecuencias, los números, que es la frecuencia natural de cada uno de ellos, nos va a ir dando respuesta. Por ejemplo, en el primer caso, donde tengo la talla 1 y me encontré nada más 10 casos, y entonces la frecuencia es 10 sobre 100 y me da la primera frecuencia que ando buscando. Y entonces me dice que es 0.10, ¿verdad? Y como es la primera, de ahí de punto 10 va a continuar hacia abajo. Ahora cuando quiera calcular, por ejemplo, la siguiente frecuencia, la número 2, que fueron 24, ahora ya mi frecuencia acumulada subió a 34. Sumo 10 más 24 y me da 34. Y entonces ahora mi frecuencia es 24 entre 100, eso me da punto 34, pero ahora voy sumando y me va dando los datos que voy teniendo de esa manera. Después lo hago con la cantidad donde hay 36, me da 70, y luego 70 entre 100 me da punto 36, que esos son porcentajes, finalmente son porcentajes. Y luego después así termino hasta llegar a la talla número 4. Una vez que tengo toda la talla número 4, también dividida, la dividida, me voy a dar cuenta que las frecuencias me van a dar 1 y me va a dar 100. La frecuencia natural y la frecuencia me va a dar 100. Entonces ahí lo que tengo que hacer es llenar mi tabla de frecuencias. En lo particular, sí es conveniente que ustedes sepan cómo se sacan las frecuencias. Para mí, lo más importante es que grafiquemos. Por ejemplo, en el caso de las frecuencias naturales, o sea, la primera frecuencia, talla número 1 son 10, talla número 2, 24. Y yo les mandé ahorita una fotografía que se las voy a mostrar aquí, miren.
Yo grafiqué aquí las tallas, ustedes lo ven, y ustedes se dan cuenta a simple vista, por ejemplo, la talla uno que fueron 10, o la talla número 2 que fueron 24, la talla 3 fueron 36 y la número 4 fueron 30. Si hubiese habido más datos, esa gráfica nos hubiera dado una campana, algo parecido. Quiere decir entonces, jóvenes estudiantes, enfermeros y enfermeras, que la talla número 3, por ejemplo, es la más popular, por poco, arriba de la talla 4, pero es la más popular y esa abarca aproximadamente el 70%. Entonces, de esa manera, estamos haciendo nuestra tabla y estamos dando una respuesta. Al final, tenemos que hacer nuestra conclusión. Una vez que elaboramos la frecuencia natural, elaboramos la frecuencia acumulada, elaboramos las frecuencias relativas, nos da una gráfica de las frecuencias naturales donde nos dice que tenemos esta distribución. ¿Dónde? ¿Y cuál es la conclusión? Dice el jefe. Oiga, enfermera, enfermero, ¿me puede usted decir, por favor, de cuál talla vamos a comprar más? Ah, ¿sabe qué? Una vez que organizamos la información, resulta que la talla número 3 es la más frecuente y que esa sola talla, 36, es la más frecuente de ellas, porque ya acumulada nos puede dar hasta el 70%, pero es la más popular. Ah, qué bien, no lo sabía. Sí, aquí está, mire. Le hice esta gráfica y le recomiendo a usted que estas serían las eh, tallas más populares. No, no nos da ahí el libro eh, exactamente las cantidades que tenemos que comprar para el siguiente pedido. Pero si ustedes lo multiplican por 1.20, les va a dar el resultado. Por ejemplo, si yo tengo, voy a tener ahorita 10, yo multiplico por punto, B10 por 1.20, me voy a salir tantito de aquí de la, permítanme un segundo, 10 por 1.20, a ver, un segundo, 10 por 1.2, me da 12. Entonces quiere decir que el próximo pedido, la próxima semana, de la talla 1, ya no necesito comprar 12. Vendí 10, pero como va a crecer el 20%, lo multiplico por 1.2 y me lleva precisamente a que debo comprar 12 uniformes de la talla 1. Y así sucesivamente. Después multiplico, en lugar de 10, la talla 2 son 24, la talla 3 son 36, la talla 4 30, todo por 1.2. Y entonces nuestra recomendación para nuestro jefe o nuestra jefa serían las cantidades nuevas. ¿Qué es lo que nos pregunta el libro? Estoy seguro que está bien claro para ustedes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, y lo mismo va a suceder con el libro, perdón, con el problema número 2. Voy a hacer un alto y vamos a continuar en un momento más. Bien, ok, de una vez damos lectura. Yo creo que nos tardamos 10 minutos más y los voy a dejar trabajar, porque si no alcanzamos ahorita a resolver el problema número 2. En el caso del problema número 2, lo voy a leer, dice, el problema número 2 dice, en el segundo día de la primera semana de vacunación contra el sarampión, se presentaron 30 infantes.
dice, en los cuales también se le registró la talla y el peso. A continuación, se presentan los datos anotados por una de las enfermeras. Y entonces ahora nos vamos a ir aquí en mi teléfono, ese problema estaría, un segundo, por favor. Mm, Voy a irme ahorita al problema, al ejercicio número 2. Y entonces, en el ejercicio número 2 ya les comenté a ustedes que empieza precisamente en la foto 26. Lo acabo de leer. Y entonces dice, vuelvo a repetir para que no vaya a haber problema. En el segundo día de la primera semana de vacunación contra el sarampión, se presentaron 30 infantes, a los cuales también se les registró la talla y el peso variables. A continuación, se presentan los datos anotados por una o por uno de las enfermeras o enfermeros. Y ahora nos vamos a la siguiente. Y en la siguiente, ahí ya nos elaboraron la tabla de frecuencias. Nada más que aquí, lo único que nos están dando a nosotros son datos de personas, de niños, de jóvenes, de infantes que estuvieron en rangos, que estuvieron entre precisamente eh, rangos que nos dan a nosotros precisamente la frecuencia que encontraron infantes. Por ejemplo, la primera encontraron de 0 a 3 kilogramos, encontraron aquí una frecuencia de 7. Y ahí están los palitos, si los cuentan son 7. Y luego encontraron infantes entre 3,01 kilogramos a 6. Y luego encontraron 10 infantes. Y luego después, entre 6,01 kilogramos y 9, encontraron 8 infantes. Y luego después, entre 9,01 y 12 kilogramos, encontraron solamente 5 infantes. Si suman esa frecuencia, les da 30. Y luego después la frecuencia relativa, la primera de ellas, son 7. ¿Por qué? Porque es la frecuencia natural. Y divido 7 entre 30 y me da 0,23. Quiere decir que representan esa sola el 23%. Luego después tengo la siguiente y me dice que hubo 10, frecuencia natural, le sumo 7 y me da 17. 7 más 10 me da 17. Bien, ahora, bueno, pero tuve nada más, tengo 10 jóvenes, 10 niños. 10 entre 30 me da 0,33. Y la frecuencia relativa acumulada, ahora yo divido precisamente la cantidad de 17 entre 30 y me da 56,56 o 56%. Luego me voy con la siguiente, a 17 le sumo 8 me da 25, pero la frecuencia es 8 entre 30 me da 0,267, pero si le sumo o le saco, obtengo el acumulado, que ahora son 25, y yo lo sumo, 25 lo divido precisamente entre 30, eso me da 8,33, 83% hasta ahí acumuladamente. Y luego finalmente, en la clasificación de 9,01 a 12, donde tengo 5, ahí solamente el 16% tuvieron ese peso, ese rango. Pero de ahí subo yo 30
entre 30 y me da 1, o el 100% de toda la población que yo investigué. Y dice que la conclusión, dice, el análisis de la información que proporciona la tabla de frecuencias es el siguiente, que 17 niños pesan 6 kilos o menos, que el 83.3 de los infantes vacunados pesan menos de 9 kilos. Si ustedes ven ese número 83 y lo ven en su tabla, pesan 9 kilos o menos. Y luego después dice que el 26.7% de los vacunados en ese día pesan 6 kilogramos, pero menos de 9. Y van ustedes revisando su tablita. Y luego después dice, 1 de cada 3 infantes presentados ese día pesan más de 3 kilogramos y menos de 6 kilogramos. Al organizar los datos dentro de una tabla de frecuencias, el análisis cuantitativo de los datos permite informar el comportamiento de cada uno de ellos con respecto a la totalidad, ya sea usando los porcentajes, el acumulado, tanto de la frecuencia absoluta como la acumulada relativa. Ustedes se pueden dar cuenta que en esos dos ejemplos se pueden contestar muchas preguntas. Hay una libertad para que ustedes en forma grupal, con sus grupitos, pongan, oye, ¿qué sería interesante? ¿Qué preguntarías? Vamos a suponer, alguien de ellos funge como jefe del grupo. Ya se pregunta, oiga, yo quiero saber cuáles tallas son las que menos debo comprar en el caso del primer ejemplo. O cuáles tallas debo, o perdón, cuáles niños son los que te predominan más en cuanto a peso, ¿ah? O cuanto a la frecuencia de vacunación. Lo que ustedes quieran, pueden saber. Entonces, sí me gustaría mucho que ustedes se enriquecieran con preguntas, que ustedes se autohicieran para poder precisamente fortalecer este ejercicio. Yo quiero que lo hagan, que me pongan sus dudas, están ahí, cuando me lo reporten para que yo lo pueda ver y en la próxima clase con mucho gusto lo revisamos. Realicen los dos ejercicios y al terminar, por favor envíenlo con las dudas que lleguen a tener. Por hoy, quiero despedirme de ustedes, desearles que tengan un buen fin de semana. Creo que va a ser largo, no soy yo la persona indicada para dar esa información, pero en caso de que trabajemos el martes, ahí nos veremos. Por lo pronto, gracias, disfruten mucho, hasta luego y gracias por su atención. Hasta luego.